El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Bueno, mis hermanos, muy buenas noches. A nuestro predicador invitado, Pedro Pablo, un abrazo, mi hermano, desde acá, desde la ciudad de Medellín. De verdad que muy contentos. Hace apenas un par de días estábamos celebrando tu santo patrono. Entonces, nada, de verdad muy bienvenido. Quiero pedirle el favor a todos mis hermanos que en un momentico enciendan sus cámaras y coloquen su mano derecha apuntando hacia la pantalla para que todos le demos la bienvenida a nuestro hermano Pedro Pablo y hagamos una oración de verdad para pedir el Espíritu Santo sobre él. Entonces, amado Espíritu Santo, te pedimos en este momento que desciendas sobre la vida de Pedro Pablo Casas. Te pedimos, Espíritu Santo, que lo toques, que lo bendigas, que bendigas su familia, que bendigas su ministerio, que bendigas su economía, su trabajo, que bendigas todo la disposición que siempre ha tenido para con este grupo. Te pedimos, Espíritu Santo, que lo tomes en este momento, toma su vida, toma su corazón, coloca carbones encendidos en sus labios para que ese mensaje que Él ha preparado para nosotros en esta noche llegue hasta el fondo de nuestros corazones, se anide en nuestros corazones y de fruto abundante. Querido hermano Pedro Pablo, de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le pedimos al Padre Celestial que te bendiga en todo momento y nada, quedamos en tus manos, hermano, y muchísimas gracias por siempre estar atento a las necesidades formativas de este grupo. Amén, muchas gracias. Dios me los bendiga. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, está perfecto el Maravilloso, sonido. maravilloso. Bendito sea el Señor. Gracias, Gabrielito, ahí por ese dedito arriba. Como siempre, yo feliz, honrado. Para mí es una bendición poderme acercar a ustedes y transmitir pues el mensaje del Señor. Yo solamente un medio y no el mejor medio. Dios me perdone por no dar el nivel o la talla que me encantaría poder dar. Em, Alguien, por favor, hoy voy a estar con muchos muy participativos, dijéramos. Porque el tema sí lo amerita. Así que por favor, listos el dedito, activar el micrófono. Pregunta, ¿cómo se llama el tema de hoy? ¿Cómo les llegó? ¿Cómo se llama? ¿De qué hablaremos hoy? ¿Cuál es la invitación?
¿Algo con el Camino de Maús? ¿Algo así? Gracias, Yesid, muy bien. ¿Recuerdan el título como está, como les llegó en el mensaje? El camino que no termina donde se esperaba. Correcto, el camino que no termina donde se esperaba. Y aquí, antes de arrancar en materia, vamos a hacer unas preguntas para ubicarnos. ¿De acuerdo? Les ruego el favor, me disculpen de antemano por mover algún tipo de emoción y de sensibilidad en tanto nuestra naturaleza, historia, biología, lo que somos. Eh, para participar en las siguientes preguntas. Menciónenme, por favor, con las reacciones, con los monachitos, las manitas o lo que sea, quién en su vida, ahorita recordando, así siendo un remember rápido de la vida, un recorder rápido de la vida, qué camino ha iniciado que no terminó donde lo esperaba. ¿A alguien le ha pasado? Pues Pedrito, yo te confieso algo que es relacionado precisamente con el grupo de la gracia de Dios. Alguna vez fuimos invitados a misionar a los Llanos Orientales hace aproximadamente 12, 13 años ya, y pensamos que era un camino que algún día iba a terminar, pero mira que Ay, una semana, mejor dicho, a los 2 días, llamó el padre Juan Andrés Barrera a nuestro hermano Ángel a preguntarle si sabía de algunos misioneros para que apoyáramos algunas parroquias en los llanos. Y claro, inmediatamente se le informó que nosotros estábamos disponibles para la misión. Así es de que fuimos nuevamente a iniciar ese camino, que pensamos que iba a terminar ahí. Resulta que no, resulta que antes se amplió y se hizo más grande a partir de ese momento. Impactando más llano, Casanare, viene a mi mente. Sí, precisamente nosotros estábamos muy cómodos porque estábamos haciendo la misión aquí en San Martín, en sitios cercanos, sí, como muy fácil y bueno, en fin, casi que en manada, de dos en dos, como dice la palabra y tales, pero no, resulta de que ya nos fuimos, fue para Mapiripán Meta, 23 horas y media de camino desde Bogotá hasta el sitio, como dices Pedrito, hemos estado en el Casanare, es decir, ya incluso atravesamos más allá del Meta y ha sido un trabajo realmente maravilloso. Entonces el camino no terminó ahí, el camino por el contrario se amplió y se hizo más extenso. Bendito sea mi Dios, respondiendo y básicamente haciéndose legítimo el Evangelio, cuando señala que llegaremos a sitios en los cuales no teníamos pensado. Bendito Dios, muchas gracias, Benito. Muy bien, eso en términos de grupo. Fantástico. Muy bien. En términos personales, ¿se ha presentado algo parecido? Es decir, ¿hemos iniciado algún camino que ha terminado diferente como se había planteado inicialmente? ¿A alguien? Pues a mí personalmente me ha sucedido que tengo una niña de 13 años discapacitada. Mi estimadísima Rosa, se te fue el sonido, perdóname. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, ahí perfecto, ahí te escucho perfecto. Pues bueno, personalmente a mí
tuve una situación así como parecida. Yo pensé que ese caso ya se iba a terminar y nunca se me ha terminado. La mamita, bueno, me dejó una niña discapacitada de 1 año y yo dije, no, pues ella me la dejó aquí para que se la cuidara y ella vuelve y ella hace ya 12 años y nunca más volvió y tengo la niña. Entonces yo pensé que se terminaba, pero siguió personal. Bendito sea mi estimada Rosa. Em, Eso es una bendición que tiene un impacto particular. Recuerdo ahorita palabras de nuestro obispo Juan Vicente Córdoba en una presentación de trabajos finales de catequistas que para ese trabajo final tienen que prepararse durante 3 años más o menos y tienen que presentar un trabajo final. En esa preparación, o mejor aún, en ese grado, aparecía una tesis, aparecía un trabajo de un grupo para, se menciona así, personas discapacitadas, que lógicamente ahorita le llamamos diferente, ¿no? Por investigación, por lo que se conoce y demás. Pero ahorita basta decir que las palabras de Monseñor, de nuestro obispo Juan Vicente Córdoba, en ese momento fueron muy particulares. Decía, donde hay un niño de estas características, dijéramos diferenciales, es en ese escenario donde se necesitaba bendición y da bendición. Enhorabuena. Y él mostraba en su corporalidad, es decir, la honestidad y la emoción de bendito sea Dios, donde hay un chiquitín así. Porque vaya que nos enseña sobre lo No, importante. y que sobre todo que yo estaba en el mundo, yo decía, yo no, esa niña no la voy a coger porque ciega, sorda, no va a caminar, y ella me llevó a la conversión. Mira tú, A través de la niña me mira, llevó a la conversión, a buscar mira de tú. Dios, y ahí estoy ya con la niña, con el Señor en mi corazón, y amando a esa niña con todo nuestro corazón. Y Bendito sea el amando a Señor. la mamá, porque pues la mamá, no, yo no soy quien para juzgarla. Alabado sea el Señor, mi estimada Rosa. Mira que lo que tú, y eso que lo que tú mencionas, y voy a aprovechar tu comentario, muchas gracias, para ir entrando en tema. Lo que uno percibe es muy diferente al impacto real. Es decir, donde uno se da cuenta de la acción de Dios, en este caso, mencionaste en tu relato, te lo agradezco, voy a aprovecharme de él, me disculpas, aparecían 2 personajes, Señor, máximo tranquilo. 3, ¿de acuerdo? Ella, tú y eventualmente la mamá. Curiosamente, y vamos a identificarlo más adelante, y si no, porfa, alza la mano y me recuerda. Usted dijo que me iba a informar eso de qué manera y porfa, por si se me llega a escapar. El impacto llega a tal nivel que no lo alcanzo a dimensionar. Y no es una cosa etérea, no es una cosa como que me imagine en lo absoluto. Hay fórmula matemática para eso. Te la voy a comentar despuesito, ¿vale? Entonces, si se me va a escapar, por favor, me indicas para entender Claro que sí. cómo es la acción y la actitud y el impacto de la acción de Dios. Rosa, Dios te bendiga, te agradezco muchísimo. Muy bien, Amén. amén. En esta línea, y hablando de camino, y bien lo mencionaba nuestro hermano Jessy, es como el tema de Maús. Ojo, el camino de Maús, o ni hablar de camino, la palabra de Maús nomás, a nosotros como católicos nos toca, ¿sí? Porque es de esos pasajes bíblicos que tienen rating, ¿sí? Son de los pasajes bíblicos que tienen, dijéramos, resonancia, que uno lo escucha, ah, lo conozco, lo sé qué es lo que pasa. Y lo que tiene que ver la palabra de nuestro Señor, que es diferente a una serie en Netflix o en alguna otra plataforma de streaming que dice, yo ya la vi, es porque ya la vio y acá vi, vámonos. Aquí dice, ya la vi, pero resulta que la vi en otra vida. La vi en mí hace 1 año, la vi en mí ayer y hoy es diferente. Eso es lo que sucede con la palabra, que la palabra es vida y cambia no cada día, cambia cada segundo. Enhorabuena. Y eso es lo que vamos a ir viendo
y a escudriñar en términos de lo que es el camino y lo que es ciertamente el camino de Maús. Y el título de El camino que no termina donde uno pensaba que arrancaba. Si nos damos cuenta y recordemos, les ofrecí disculpas previamente, entonces ya ahorita ya no respondo. Pensemos cuando iniciamos en nuestro camino de primaria. Arrancamos nuestro camino de primaria, sabíamos que iba a terminar en quinto de primaria, pero no teníamos ni idea de todas las vivencias que íbamos a tener. Bachillerato, universidad, los que han estado en la universidad, en fin, lo que sea. Los caminos tienen un punto de inicio A y un punto de terminación B. Pero el camino como tal tiene 1000 vivencias. Benito nos comentaba hace un momento, en este bendito y glorioso grupo al cual les digo, les tengo una deuda impagable de la gracia de Dios, arrancaron con una idea, casi un llamado, de hecho, eso no se lo inventaron, ¿sí? Es decir, fue una petición que se realizó de otro nivel y se empezó. Queremos hacer tal cosa, resulta que después los planes terminan siendo otros y terminan en otro lado muy diferente. Eso es lo que quiero que tengamos en cuenta. Hemos iniciado proyectos nosotros, personales, ya no hablemos de primaria, no hablemos de estudio, que nos los colocaron a nosotros. Trabajo. Hemos iniciado un trabajo, alguna expectativa y terminó diferente a como esperábamos. Terminó antes, de pronto terminó muy mal, de hecho. De pronto nos echaron, ¿sí? De pronto sentimos injusticias. Aquí veo Ana María, Rosa, discúlpenme, aquí ubico por el nombre Ana María, Aura Yamile, Dilia, Erika, Liz, Rosa. Ellas en tanto mujeres, en sus historias, el contacto con la vida, probablemente inició de una manera y terminó de otra. Rosa nos advertía a manera de spoiler algo. Sentir la vida dentro, sentir la vida en el vientre, una vida que estoy alimentando, que estoy gestando, pero que no es mía, que no lo originó 100% cada uno de los nombres que mencioné, y que ha tenido un camino diferente. De pronto terminó antes de pronto terminó después, quizás no terminado. Esos son los caminos a los cuales nos referimos, porque nuestros caminos no están alejados de todas las emociones humanas. Nuestros caminos no están alejados de la alegría, bendito Dios, pero no están alejados del dolor, no están alejados del sufrimiento, no están alejados de la frustración, no están alejados del por qué no terminé donde quería terminar si lo di todo. Aquí, en este bendito grupo, más o menos estas palabras llegan con comprensión. Pero recuerden, el reto de los presentes son los ausentes. Personas que llevan años intentando entender por qué su camino no terminó a pesar del esfuerzo donde debía terminar. Y esos caminos son los que necesitan agudizar el oído, agudizar la vista, desde los sentidos entender en clave diferente. Voy a adelantarme en clave de Dios. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué? Hombre, nuestro Señor tiene un camino claro, pero es que como en el camino de Él está la variable humana, Él nos da la libertad. Igual llegamos a Él, pero nos da la libertad de generar todo lo sinuoso, todas las curvas que queramos. Y esas curvas no son gratis. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Claro, lo mencionaban muy bien. Gracias, Jessy. De nuevo, el camino de Maús. Me avisan, porfa, confírmenme si se ve
la imagen que estoy proyectando. Me avisan cuando se proyecte, porfa. Allí Yesid me levantó la manita. ¿Todos la ven? ¿Qué dice ahí en esa imagen? El mapa de Amaús. Perfecto, maravilloso. Muchas gracias, Erika. El mapa. Ojo, porque cuando hablamos del camino de Maús, los caminos llevan y cuando llevan, estamos hablando del mapa. Mapa que este bendito grupo, y lo digo categóricamente, ha consultado muchísimo, muchísimo por lo que ha implicado lo que nos regaló Benito en su aclaración previamente. Nosotros teníamos una idea, algo cercano, fácil, podríamos decir entre comillas, y terminamos, lo puedo decir en carne propia, 26 horas de viaje para llegar a un sitio donde, hombre, lo que usted va a decir lo están esperando. Lo que va a decir quién, uno, bendito sea mi Dios, hágame el favor. O sea, 26 horas esperando un instrumento. Claro, y eso hemos visto mapas, y hemos visto mapa político, y hemos visto mapa de violencia, y hombre, ya es difícil, y estoy seguro que las familias de cada una de las personas que ha estado en ese trasegar le ha dicho y le ha colocado algún pero, sin duda alguna. Hombre, entrar a un grupo parroquial, claro que nomás cercanamente algún pero tiene que haber. Por eso hablamos aquí del mapa de Maús. Y ojo porque vamos a acercarnos a este relato de una forma particular, de una forma diferente, ¿sí? En términos de proyecto, en términos actuales y en términos como lo que es un camino. Y un camino tiene curvas, un camino, hombre, si yo voy del punto A al punto B, se los digo de manera muy personal, hace poquito lo recordaba en el cumpleaños de mi hermano. Mi hermano se llama Alex y él es una forma muy particular de ver la vida. Él es, y yo lo mencionaba en su cumpleaños, a mí me aburre mucho salir con él porque yo soy una persona que tiene muchas cosas en la cabeza y yo cuando salgo del punto A y al punto B voy directo punto A, punto B y no pienso en nada más, o sea, no hago más contacto. Mi hermano es muy diferente. Mi hermano saluda hasta a los perros y no exagero. Y eso lo mencionaba en su cumpleaños. Y para mí es incomodísimo porque él saluda a todo el bendito mundo. Yo no puedo, yo estoy con muchas cosas en la cabeza, Dios me perdone, pero me es muy difícil. Me dicen, oiga, usted me vio, no me saludó. Yo, qué pena, en serio, no te vi porque yo, o sea, me anulo, porque yo voy línea recta, ¿sí? Mi hermano es otra cosa y él saluda a todo el bendito mundo, incluso paso incomodidades porque, hombre, saluda, que no sé qué, y yo, pues uno por educación, ¿cómo está? Que no qué, y después yo le pregunto, ¿quién era? Y él me dice, no tengo ni idea. Así es él. Entonces, claro, yo termino como que con la cabeza explotada. Esto para explicar lo que son los caminos. Y aquí aparece una frasecita, de la tristeza a la misión. Y hay una palabra que ahí no coloqué. Y les voy a dañar un poquitico la presentación en la mitad. Esperanza. De la tristeza a la esperanza y de ahí a la misión. La lectura que vamos a hacer del camino de Maús es diferente, ¿sí? Y es diferente en tanto lo pastoral, en tanto lo teológico, en tanto nuestra vida. Por una razón simple. Esta presentación llega en un momento en el cual se parte en dos la formación de este bendito grupo en este periodo lectivo, dijéramos. Se terminó una parte de la formación y se va a iniciar otra. Y esta presentación pretende, con un poco de presunción, y ofrezco disculpas, ser esa transición, es decir, entender, poder aterrizar de esa parte humana a la parte misionera, a la parte de lo que vamos. Pero ojo, no de aquí para allá, sino del corazón que tenemos
desde la parte divina de lo que somos, desde que Dios mismo se hizo hombre y manifestó su divinidad, desde ahí, ese descubrimiento que después va a salir, y esa es la formación que se va a iniciar de aquí en adelante. Por eso no es algo menor. ¿Mm? Por eso coloqué allí una lectura teológico-pastoral, si se me permite, desde la propia vida de lo que es el camino de Maús. Aquí lo llamamos el mapa de Maús. Alerta de spoilers. Spoiler para quienes no conocen el término, es decir, les voy a dañar la película. ¿Sí? Me les adelanto un poquito. ¿Sí? Vean, lo bonito de Maús es dos cosas. Lo primero, nadie conoce Maús. Y segundo, nadie llega a Emaús. Ya vamos a profundizar en eso. Entonces, el texto como tal nos relata un camino, ¿sí? Un camino posterior a un evento que nos generó a nosotros, ¿sí? Nosotros somos católicos porque fuimos generados por la resurrección. ¿Sí? Y ese escenario particular ilustra toda nuestra humanidad y resume la palabra y resume la fiesta que es para nosotros la Eucaristía, la reunión que para nosotros es la Eucaristía, y resume lo que es para nosotros nuestro camino de fe, de ese Dios que se revela, no el Dios que se hereda. Valga la aclaración. No estamos hablando aquí y no vamos a hablar de ese Dios que nos contaron nuestros abuelos, nuestros papás, en la historia particular de cada uno. ¿Sí? Familias separadas, familias unidas, familias muy fortalecidas, familias que ni existieron, pero todos llegamos, no solamente los de aquí, sino los que estamos llamados, a ese Dios que habla de un tipo que está en una cruz y que yo me lo coloco, bien sea por agüero, bien sea por lo que sea, pero que lo tengo, lo cargo, porque siento que tengo que cargarlo. ¿Sí? A ese es del que vamos a hablar. ¿Sí? Y por eso vamos a hablar que esta es una síntesis de eso. Por eso el pasaje es tan poderoso. ¿Sí? Porque transforma el encuentro con alguien que nos pregunta con simplemente la revelación absoluta de por qué es que estamos. Y eso nos cambia la dirección. Y ojo, nuestra vida, y esto para que lo lleven en sus corazones, ojo, Biblia en mano, sé que tienen la Biblia en mano, ahí donde no, y si no, salgan corriendo, aprovechen que no está la cámara activa para tener la lista. Y ubiquen de una vez, el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 13, por si acaso. ¿Mm? Biblia en mano y corazón dispuesto. ¿Mm? Porque lo vamos a necesitar. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a mencionar. Esa narrativa la vamos a hablar desde la Biblia de Jerusalén y la Biblia latinoamericana. ¿Por qué? Porque son dos traducciones diferentes. Una es más de oración para trabajo catequético y demás, y la otra es más de estudio. Y vamos a notar algunas diferencias que son necesarias para el trabajo que vamos a realizar. ¿Mm? Por eso arrancamos preguntando qué caminos hemos realizado que no llegaron a donde esperábamos que llegaran o que no tuvieron el trasegar que esperábamos que tuvieran. Y ojo, porque esto aplica para todas las benditas relaciones humanas. Todas las relaciones que hemos iniciado nosotros. Todos los que están en este bendito grupo, todos los que están en este momento conectados, tuvieron sus caminos. No todos felices. Iniciamos relaciones y algunas terminaron con dolor. Algunos de pronto que no logramos sanar todavía. Algunos que quizás sanamos y perdonamos. Algunos quizás que todavía estamos como a la expectativa que no me la vuelva a embarrar. Ese es nuestra naturaleza humana. Y ese es nuestro trasegar en las relaciones. Y ese es nuestro caminar con esto que es lo concreto, que es lo que conocemos, que son los seres humanos. Y es nuestro trasegar y nuestro caminar con Dios, con ese Dios en el que a veces dudamos. Y que, ojo, probablemente volvamos a dudar, porque el camino da curvas. El camino no siempre es recto.
Por eso es tan importante ese encuentro con el resucitado. Y a eso es a lo que nos vamos a referir, ¿sí? La forma tan particular que se nos enseña. Entonces, vamos a hablar aquí de dos viajes. Biblia en mano de por Dios. Hablamos de dos partes del viaje, el diagnóstico de dos viajes. Uno, el camino de ida, alejándose de Jerusalén. Ojo, la palabra Jerusalén es tremendamente poderosa para todos los cristianos. Anglicanos que pues muy particulares, protestantes, lo que queramos, lefrevianos que de hecho en estos días cometieron una embarrada increíble, aunque el Papa León XIV les dijo, hombre, con todo cariño, hombre, no lo hagan porque no es positivo, y aún así lo hicieron. Y ojo, porque es que esas rebeldías se encuentran más cercanas que en Suecia. Eso pasó, perdón, en Suiza, perdón, pasó en Suiza, pero no son tan lejanas. Esas rebeldías también uno las siente cerquita. Cuando hablamos de Jerusalén, Jerusalén es como el centro de todo. Y uno se aleja, obviamente. ¿Sí? Es el camino de ida. Pasó ayer cosas, ok, nos vamos. Y el camino de regreso, volviendo a Jerusalén. Ojo, démonos cuenta y prestar atención a los monachitos. Cada elemento que está en la palabra no es gratis. El atardecer. La luz empieza a alejarse. Ese es el tiempo de alejándome de Jerusalén. Empieza a atardecer. La emoción que se tenía, ¿cuál era? Hombre, creímos en alguien. Nos ilusionó. Chévere. Fantástico. Hombre, pero lo que se esperaba se perdió. Lo cogieron los romanos, murió, tristeza, frustración, desesperanza. Hombre, fue bonito creer por un momento. Escuchen lo que estoy diciendo, que no lo digo gratis. Fue bonito creer por un momento. Insisto, no lo estoy diciendo gratis. Sentimos emoción. Fue bueno sentirlo al lado nuestro. Fue bueno creer por un momento. El enfoque. El fracaso del pasado. Nosotros esperábamos. Y ojo, porque esto tiene un elemento muy humano en nuestros relatos, en los relatos que yo escucho en consulta, cuando conversamos en términos generales. Y en estos días, pregúntenle al país que quieran, cojan el mundial, vean el país que va perdiendo y me dicen si no encuentran esa frase. Esperábamos, queríamos, deseábamos. Y ojo, porque esto tiene una característica muy particular y algo que nos vendieron que fue incorrecto. Mientras más suframos, después disfrutaremos. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque una cosa es el sufrimiento, otra el dolor. El sufrimiento es una decisión. El dolor es accidental, incidental, contingencial si se quiere. Así que cuidado con eso. Si alguien va teniendo alguna pregunta, por favor, va alzando la mano, la vamos aclarando sin problema. Y la postura. Cuando uno se aleja, es individualista y de huida. Esto es tremendamente humano, no es para juzgar, no es para culpabilizar. Hombre, ante un escenario uno tiene una posición, ¿sí? O huida, ¿m? O evitar, ¿m? O enfrentar. Esos son los tres escenarios, no lo digo yo, lo dice la biología, lo dice la psicología, en fin. O yo lo enfrento, o yo lo evito, o yo, si ya no tengo otro remedio, huyo. Esos son los tres escenarios. Y en nuestras vidas hemos tenido los tres escenarios. Hemos enfrentado cosas, bendito Dios. Ante algunos escenarios hemos evitado, bendito sea el Señor. Y en algunos otros escenarios hemos huido, bendito sea Dios. ¿Ok? Estas son las características del camino alejándose de Jerusalén. Y otro es el camino de vuelta. Ojo, el tiempo es noche. Uno camina en la oscuridad. Caminar en la oscuridad implica una decisión no biológica, implica una decisión estructuralmente humana.
caminar cuando yo no tengo ningún tipo de claridad, no es algo natural, no es biológico. Es una decisión que implica y exige características humanas, perdón, exige características adicionales que solamente se encuentran en el humano. Alguien puede decirme, no, hay animales que se mueven en lo oscuro. Totalmente de acuerdo, pero porque tienen unos receptores que les permiten entender muy bien los estímulos, obstáculos y peligros en esa, para nosotros, oscuridad. Y eso cambia la película. Se camina de noche, pero la iluminación es diferente. No es una iluminación interna, es una iluminación que nace de afuera. Ya vamos a profundizar eso. La emoción es diferente. No es de zozobra, no es de frustración, es de alegría, de corazón ardiente y, si se me permite, de necesidad de sacar lo que se tiene adentro. El enfoque ya no está centrado en el fracaso. El enfoque es el resucitado. Ojo, el presente y el futuro. Es decir, aquí hay algo adicional. Por eso la necesidad de sacarlo. Y la postura, lógicamente, cambia, porque el escenario no es individual, es comunitario. Y en tanto comunitario, en salida, tengo la necesidad de decirlo. Y si yo tengo necesidad de algo de decirlo, si yo tengo necesidad de decir algo, eso automáticamente me vuelve un misionero o una misionera. Así de simple. En ese sentido, hay un ciclo formativo en el texto de Maús, que aún no me detengo en los detalles propiamente porque lo conocemos en términos generales. Conocemos el texto del camino de Maús, mis estimados hermanos. Si alguien dice, oiga, estoy perdido, alce la mano, por favor, y nada, lo repasamos. Igual lo vamos a revisar ahorita. Ojo, hay una transformación de los discípulos que no se da de la nada. Es un camino, es procesuado, implica un proceso. ¿Mm? Es gradual, como la Eucaristía es gradual, como la palabra es gradual, que arranca en un relato de creación, creacionista, y termina en un relato de hombre, cómo es que serán los tiempos futuros en el Apocalipsis, o mejor entendido, libro de la Revelación. Respeta la naturaleza humana, respeta que no entendamos todo al tiempo, respeta que empezamos de a poquito, ¿sí? Respeta como en el colegio, en los caminos que estábamos mencionando, en primero y primaria no me enseñan división, no me enseñan factorización, me enseñan ¿qué? Que se junta y se quita, suma y resta. Es decir, y de ahí vamos avanzando para llegar a multiplicación, división, después potenciación, radicación, después derivación, integración, cálculo, y ahí para allá vamos avanzando. Pero tiene el mismo principio. Por eso, ese proceso, ¿qué consiste? Primero, una proximidad. Ojo, nosotros no somos los que nos acercamos. Y en eso, advertencia. Los demás tipos de fe, el hinduismo, el budismo, la mitología egipcia, la mitología griega, todas las mitologías, de hecho, eh, insisto, la religión hinduista, la budista, todas las demás se diferencian de nosotros en esto. En esto no es el hombre, no es el ser humano el que busca a Dios y lo define, no. Es el mismo Dios el que se aproxima a su creación. ¿Por qué? Y tiene su sentido, ¿sí? Y dije, esto no lo van a agarrar, ¿sí? Necesito mostrármeles para que entiendan, porque eso es por sí mismo se van a demorar eternidades y no tenemos tanto tiempo. ¿Sí? El paso uno es el acercamiento. Así como sucede en la palabra, que sale el creador al encuentro de su criatura, en el pasaje de Maús es Jesús mismo el que se acerca y camina con ellos. La proximidad viene de Él. Ellos no lo descubren, obviamente. Luego, Jesús pregunta, es decir, sigue ese acercamiento. Y pregunta por qué. Porque nuestro Señor
a ver, que es el mismo Dios hecho hombre, ante su nombre que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Él es el que pregunta, es decir, dice, estos no lo van a agarrar. Y viene ese proceso, es decir, el proceso empático. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios hecho hombre. Y en tanto hombre nos entiende. Y en tanto entendernos, sabe que necesitamos acercarnos. Y lo mejor es una pregunta. El tercer paso. Él explica las escrituras, la palabra. Lo primero que viene en la estructura de la liturgia, la palabra. ¿Qué es qué? Explica las escrituras. Ojo, no solamente lee, las explica. Y ojo, imagínense que es que le expliquen a uno la palabra desde la vida propia. Que eso es lo que hace nuestro Señor. Él nunca se puso a explicar. Para eso están los fariseos. ¿Sí? Para eso están los fariseos. Y vaya que les dijo todo lo que ustedes saben que les dijo a los fariseos. No, él explicó siempre que explicara la escritura, la explica con cosas que entendía la gente desde su realidad. ¿Por qué? Porque es que el Dios en el que creemos, al que seguimos, nuestro creador, es estructuralmente concreto, es muy aterrizado. Por eso, y perdónenme, mis estimados hermanos, por eso es que yo me distancio a veces cuando encuentro explicaciones tan espiritualizadas por allá en la estratosfera que digo, bendito sea mi Dios, yo aquí me pierdo. Muchas gracias, con permisito. Porque nuestro Señor es tremendamente concreto. El Dios que nos creó, nuestro Padre, el que Jesús nos enseñó a decirle Padre, es tremendamente concreto, es muy aterrizado. Tanto así que se hizo nuestra propia carne. Tanto así que se hizo hombre en Jesucristo nuestro Señor. Explicó las Escrituras, la palabra. Por eso podemos sentirnos ofendidos cuando alguien coge la palabra y la manosea. Que vaya que nos encontramos con uno que otro casito así. Y el cuarto paso, la comunión y la misión. Es decir, Jesús parte el pan. Es decir, no se quedó explicándolo, sino que se mostró. Sacramento de retorno. Y ojo, porque es que allí, ay, Virgen Santísima de por Dios. Ahí me escuchan. Creo que se me fue la señal un momentito. ¿Hay alguien ahí? Gracias, Rubén. Bendito sea mi Dios. Ya, ok. Alguien que me diga hasta qué parte fue que se escuchó, porque es que aquí vi el botoncito rojo y... Iba a Creo iniciar el paso 4. que mi misión estaba empezando apenas a hablarlo. Vale, perfecto, te agradezco mucho, Dios te bendiga. Se hace concreto. Y allí hay un elemento, ojo, que a veces uno cuando se encuentra en el relato de Maús, como que uno lo pasa de lado o le queda la duda. O sea, que de una vez botémoslo. Alerta de spoiler. ¿Cómo así que estando ahí caminó con todo el mundo y luego se desaparece? Eso es un poco odioso de parte de nuestro Señor. ¿Cómo así que ya cuando toda la película, antes de ir a abrazarlo, hombre, uno dice, oh, nuestro Señor es así, resucitado, hombre, estuvo con los apóstoles. Sí, le dijeron, y él dijo, hombre, no me toquen todavía, efectivamente soy yo, aquí estoy, tal. Incluso alguno le dijo, venga, si quiere toque aquí. El tema de Tomás, que ahí merece un capítulo especial porque yo considero que han maltratado un poquitico a Tomás con el tema de la incredulidad y yo no lo creo tanto. Después lo mencionamos. Con todo eso, ¿por qué? ¿Cómo así que se desaparece? Ahorita lo vamos a mencionar. Desde la palabra, ¿sí? No es de una invención de un calvito que a veces habla duro. No. Parte el pan, ¿sí? El sacramento, es la vuelta. Y ojo porque esto es lo que llamamos en la Eucaristía, liturgia de la Eucaristía. En la misa, básicamente, ustedes lo saben, hermanos, tenemos dos partes estructurales, se dividen en dos cada uno, o sea, terminan siendo cuatro. La primera es liturgia de la palabra, ¿sí? Que se diferencia en ritos de entrada y liturgia de la palabra. Y luego viene liturgia de la Eucaristía y ritos de salida. Esas son las partes de la liturgia de la Eucaristía, nuestra fiesta, lo que nos hace lo que somos. Entonces, estamos hablando, paso 3 es liturgia de la palabra, paso 4, liturgia de la Eucaristía, básicamente, ¿sí? Y ojo, no solamente eso, si lo quieren, la palabra, Antiguo Testamento, si lo quieren,
Paso 4, parte el pan, Nuevo Testamento. Si así lo queremos. A ver, hombre, tal cual, clarito, clarito, clarito. Tenemos aquí el paso 1 de ese relato. Empezamos a meternos propiamente en Lucas 24, aquí particularmente 15. El acercamiento de la proximidad, lo que ya vimos. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Ojo, aquí siempre me encanta hacer una advertencia, sobre todo en grupos parroquiales. No en ustedes, pasa en otros grupos, pero pues lo menciono de pronto para la grabación. Hombre, a veces uno espera que se vengan con uno, que estén con uno. No, él se acercó y él es el que empieza a caminar con ellos. Ni lo habían notado. Asume la realidad humana. De nuevo, volvemos a la palabra. No los espera en el templo. Sale a su encuentro en el camino de su decepción. Y ojo, porque es que aquí, en la actualidad, hay un giro, ¿sí? Y ojo, aquí yo recuerdo mucho, a veces, me perdonan, hago catequesis con los Simpson, ¿sí? A veces, que los Simpson, ¿cómo se le ocurre? He recibido críticas por eso, Dios me perdone. Hay un capítulo de los Simpson en el cual Homero Simpson lo mandan a ser misionero. ¿Por qué? Porque la embarró. ¿Y cuál es la forma de desembarrarla? Escaparse, ¿sí? Y ojo, porque aquí hay un relato, hay una mención en ese capítulo que me parece preciosa. En un momento logra comunicarse con la familia por vía telefónica y él le pregunta que cómo la está pasando. Lógicamente, el icono de misión termina siendo África, en fin, indígenas, en fin. Y él hace el siguiente comentario. Dice, aquí le reparto Biblias y estamos construyéndole una bonita jaula a Dios. Esa frase es poderosísima. ¿Por qué? Tenemos hermanos que somos maravillados en ir a Eucaristía el domingo. Al Padre y al Espíritu Santo, nos conocemos todos los ritos, salimos, la bendición de Dios acompañe, nos va a acompañar, y tenemos fe y salimos. Perfecto. Lunes 6 de la mañana tras milenio. Hasta ahí nos llegó el catolicismo de por Dios. ¿Por qué? Pero no tenemos problema. ¿Por qué? Porque podemos llegar al templo porque allá está Dios. ¿Sí? Es decir, volvemos el templo, la jaula a Dios. Y por eso es tan importante esta partecita, mis queridos hermanos y hermanas. Señor no nos espera en el templo. Él camina con nosotros. Camina con el que está al ladito, con el que nos está empujando y tiene necesidad. Por eso es tan poderoso. Cuando empezamos a entender que nuestro Señor no está ya encerrado, es decir, que no lo tenemos en una jaula de piedra, porque esto es muy psicológico. Y lo he visto en muchos escenarios. No, vamos al templo, allá la botamos toda, nos arrodillamos, fantástico. ¿Y ante nuestro hermano qué? El contacto con la vida es un contacto con Dios mismo. Ahorita les voy a mencionar un ejemplo de lo vivido esta semana en los medios, y ustedes lo escucharon también. No podemos volver el templo la jaula de nuestro Señor. No podemos volver el templo la cárcel de Dios. Porque nuestro Señor nos mostró en la misma palabra que no nos espera solamente en el templo, que no está ahí, que está en el otro, que está en el que camina. Y por eso es que el llamado es a caminar con. Porque Él salió al encuentro en el camino y no en un cualquier momento. Salió en el encuentro en el momento de la decepción. Y aquí aparece un escrito. El principio del acompañamiento. Para evangelizar hoy, la iglesia, entiéndase, nosotros bautizados, debemos salir de los esquemas y caminar al ritmo de las personas. Y ojo, hay personas que no creen y ese es su ritmo. ¿Por qué? Porque sus ojos no están viendo. Por eso es que no pueden reconocer al Señor. Y ojo, porque no es un camino que nosotros descubramos, porque nosotros tuvimos que vivir ese camino. Nosotros caminamos un camino en el que nuestros ojos estaban tapados. Y ojo, no es un tema de una sola vez.
hay momentos en los que los ojos se nos vuelven a tapar, por diferentes razones, que no vamos a hablar aquí, pero si quieren después conversamos. Así arrancamos. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. ¿Por qué? Porque asume nuestra realidad y no los espera en el templo. Él sale a buscarlos. Claro, ahorita en nuestro Señor sacramentado, vamos y nos encontramos con Él y debemos hacerlo. ¿Mm? Eso no significa que esté ya encarcelado. Cuidado con eso. Paso 2. La escucha y ojo, la anatomía de la tristeza. Cuando hablamos de anatomía estamos hablando de las características, ¿sí? Las conversaciones que tienen, ¿sí? Tienen semblante triste, ojo, porque tienen una esperanza que se acabó. Y ojo, porque hemos tenido situaciones difíciles en las cuales lo que se nos prometió no lo obtuvimos. Y cuidado con eso. Y esto es material claramente de debate con nuestros hermanos separados. ¿Sí? Y ojo, y ni hablar de esas líneas del Evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Que si tienes mucha plata es porque Dios te bendice y si no es porque eres un pecador empedernido. No fregues. De por Dios. ¿Sí? Porque ahora resulta que Dios tiene amos. Ahora resulta que nuestro Señor tiene dirigentes, tiene los que lo mandan. No fregues, de por Dios. Cuidado con eso. ¿Mm? Antes el semblante, ¿sí? Reflejaba un dolor, ¿sí? ¿Qué es la percepción de la realidad? ¿Cuál es la realidad? Vimos a un ser humano allá clavado y vimos que murió. Punto. Es real. Ojo, uno no pelea con la realidad. Por eso hay personas que incluso son ateas y son declaradamente ateas. ¿Sí? Que dicen, hombre, nadie ha vuelto de allá. Calma, vecino. ¿Eh? Porque hay otros temas allí, los que están allí funcionando. ¿Mm? Y aún eso no se cuestiona. Y nuestro Señor no cuestiona eso. Si nos damos cuenta, Él nunca cuestiona su muerte. En ningún pasaje aparece, no, yo no morí. En ninguno. O por lo menos, si alguien lo encuentra, por favor me lo muestran. En mi Biblia, no sé en la de ustedes, nunca aparece. Y créanme que yo con lo molesto y cansón que soy, vaya que lo he buscado. Incluso en los apócrifos. ¿Dónde es que Él diga, no, yo no morí, yo cumplí? No, en ningún lado. Él nunca cuestiona su muerte. Nunca cuestiona la realidad. Pregunta, ¿para qué el dolor sea verbalizado? ¿Por qué? Porque si nosotros, mis estimadas hermanas y hermanos, tenemos dolores, que vaya que los tenemos, si no los decimos, si no los sacamos, si no los codificamos de palabras, si no se los decimos a alguien, allá siguen y se siguen procesando. Y esa es una gran enseñanza de este pasaje. Les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué? Necesita abrir, nuestro Señor, vea, es tan divino que abre la ventana para sacar eso. Y ojo, siempre hay que sacarlo. Y ojo, tenemos dolores que aún, no sé si a ustedes les ha pasado, de pronto en otros grupos es que pasa, que incluso en la confesión sacan, y bendito mi Dios, lo logran hacer, pero hay otras cosas allá que funcionan y después en otra confesión vuelve y se saca lo mismo. ¿Por qué? Porque no se ha sacado de verdad. Cuando se pregunta, el dolor tiene que ser sacado de verdad y se tiene que verbalizar. ¿Por qué? Porque es una bendición que Dios nos dio. Hay que sacarlo. Cuando se hacen palabras, se hace cosa. Y cuando se hace cosa, se hace diferente a nosotros. Ese dolor se hace diferente a nosotros. Nosotros no somos dolor. El dolor es algo accesorio que se puede sacar y se puede interpretar y se puede leer. Al lograr hacerlo, logramos darle sentido y al darle sentido podemos seguir caminando. Por eso es que después viene propiciar esos espacios de escucha. El lamento y la frustración
antes de emitir respuestas muy teóricas, pero es que, y perdónenme, hombre, alguna persona podrá estar en desacuerdo conmigo, y ciertamente, y ojalá, hombre, me incomodan tremendamente las respuestas y así ultra espirituales allá, ultra estratosféricas. No, la tristeza al expresarse se sana. Mira, me equivoqué, cometí este error, perdóname, me equivoqué, este error lo cometí contigo, la embarré contigo, la embarré, te engañé, te dije esto, era otra cosa, en fin, al hacerlo se libera y la otra persona empieza a sanar. Y el sanar es un camino, porque no hay cosas que sean automáticas. Siempre que nos presentan cosas automáticas, por favor, duden y pregunten y sospechen. ¿Quieren que les diga una cosa? Un detallito. Hace poquito me enteré y me llegó la información porque, pues, en fin, qué sé yo. Personas que querían encontrar respuestas. Respuestas de diversión. Bendito mi Dios. Y se querían divertir. Y, ¿sabes? Y había muchos católicos ahí. Y decían, hombre, pero es que las letras de las canciones me gustan. Maravilloso, hágale. ¿Qué pasó? Esto fue en Londres. 35.000 personas, un concierto. Ahorita no les voy a dar el nombre del artista, pero solamente baste decir por ahora un estadio. Y había unos reflectores. Los reflectores en un momento dado no apuntaron ni al escenario ni a la gente, sino apuntaron directo. Habían unos personajes que decían, nos estamos divirtiendo, nos gusta, pero tenemos el sano criterio, ¿sí? Hay cosas ahí que como que no nos llaman mucho la atención, pero nos estamos divirtiendo. Los haces de luz que estaban arriba, los reflectores, lanzaron sus rayos de luz. Y ellos dijeron, tan chévere, pero se equivocaron porque tendrían que apuntar al escenario, o a nosotros por lo menos. Resulta que cuando miraron hacia arriba, los haces de luz formaban una estrella de 5 puntas. Y ellos dijeron, carajo, esta vaina no es un concierto, esta vaina es un ritual. Nos están sellando hacia arriba. Están diciendo que nosotros no somos de Dios, estamos diciendo que nosotros somos de otro personaje. Una estrella de 5 puntas formaba el haz de las luces. La persona, el artista, comillas, que estaba allá, estaba básicamente ofreciendo a la gente. Ay, pucha. Ahí, creo que volvió. ¿Me escucha alguien? Maravilloso. Sí, sí, ahí Vale, estás muchas nuevamente, gracias. Pedrito. Te Vale, quedaste en el gracias. personaje comillas. Vale, perfecto. Entonces, ahí el escenario es, nosotros, hombre, esta película no nos corresponde, grabaron y salieron. Dijeron, no, persona de nosotros no somos de este muchacho. Sí, ese muchacho está ahí como ofreciendo un escenario que no es... bueno, bendito mi Dios. Ok, volvimos. No hay nada accidental. No hay nada accidental, hágame el favor. Sí, vamos bien. Y sí, vamos a seguir bien. ¿Eh? Entonces, eso se dio y estos muchachos salieron. ¿Sí? Y empezaron a mencionar lo que habían sucedido. Es decir, no estaban en un concierto, no estaban en un divertimento, ellos lo buscaban, estaba perfecto, no hay problema, bendito sea el Señor, y se estaban divirtiendo muy bien, hasta que sintieron que el escenario no era una cosa de diversión, ¿sí? Sino que era un ritual. Y dijeron, esto no es nuestro, no nos compete, con permisito, chaoli. Ojo, eso para entender esto. Es decir, la tristeza debe expresarse para ser sanada. Cuando se oculta, se presta para muchas cosas. Por eso si tenemos un dolor, tenemos que ser humildes ante él. Y al hacerlo, vengan, tienen este bendito grupo, tienen personas cercanas, sáquenlo. No se sientan avergonzados del dolor. No se sientan avergonzadas del dolor. Por favor, sáquenlo. Frente a una hermana, frente a un hermano, frente a alguien. Hay que hacerlo. Hombre, eso abre caminos. ¿Para qué? Para llegar a la bendición maravillosa de la confesión, si es del caso, o si bien por lo menos podernos ubicar y sacar lo que no nos deja ser felices. Porque, repito, el dolor es contingencial a la vida. Sí, o sea, si no vamos a que, hombre, el que tenga una vida sin dolor, preséntenmelo. Sí, o sea, no hay nada que hacer.
Si nuestro mismo Señor nos enseñó eso. El sufrimiento es una decisión y el sufrimiento va aumentando en tanto nosotros nos reservamos eso para nosotros. Recuerden, aquí no se trata del mega Rambo, del John Wick, el que las maneja todas. No existe tal cosa. Por eso es que estamos en relación. Por eso es que en las conversaciones él estaba presente. Por eso es que este pasaje no es cualquier cosita. Paso 3. El reconocimiento. No ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las escrituras. Cuando mencionan eso, y ojo, en los textos originales, porque estamos hablando aquí en español, y no, eso no se escribe en español. Está escribiendo, hombre, no es una pregunta retórica, ¿sí? Es una pregunta como es una pregunta de reconocimiento. Podríamos traducirlo de una forma como, hombre, todos nos estábamos dando cuenta cómo sentíamos cuando nos explicaba. No hicimos nada, es decir, no hay cosas que decir ahí. No ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las escrituras. O sea, no nos estamos dando cuenta como que nos está hablando de la verdad misma. Y ojo, porque podemos leer, perdón, podemos escuchar las escrituras desde una persona que simplemente está leyendo sin ningún tipo de sentido, diciéndole, venga, esto es lo que usted está diciendo es carreta. Y vaya que lo escuchamos y si no, prendan la televisión. ¿Sí? Que varias veces mencionan la Biblia, esto es carreta y algunos con humor y un humor malsano, en fin. Pero aquí no es así. Aquí no sentíamos cómo nos sentíamos diferente cuando nos explicaban las escrituras. Y ojo, mis hermanos y hermanas, porque para llegar aquí ya hemos pasado 2 pasos. Y ojo, porque si nosotros nos atrevemos a leer la palabra a otra persona, esa persona debe sentir ardor en su corazón. Y la única manera de sentirlo es porque nosotros lo estemos sintiendo, porque nadie da lo que no tiene. Si lo hacemos por un protocolo, ¿sí? O como porque intentamos mandar algo, o como porque se conviertan que ustedes no creen en nada y yo sí, porque soy Rambo frente a Dios, en fin, qué sé yo. Cuidado con eso. Es aquí donde hablamos de esa enseñanza de la fe. Conectar el dolor de la vida, que es natural, ¿sí? Con la coherencia orgánica de la historia de la salvación. Eso es lo que media la diferencia entre dolor y sufrimiento. Y no solamente lo digo yo, vean, hasta Buda lo mencionó. Buda mencionó eso, que una cosa era el dolor y otra el sufrimiento, y lo mencionó de forma mucho más bonita de lo que este humilde hermano puede hacerlo. Y ojo, aquí es donde entran una cantidad de elementos y de realidades. A veces nosotros hablamos del querigma como algo así de doctrina, como una cosa de información. En esto es lo que creemos. Ok, pero se nos escapa el escenario del camino. Se nos escapa ese tema de que, hombre, de que en él ese dolor de la crucifixión estábamos nosotros. Y si no compartimos eso, no compartimos nada más, obviamente. Es decir, si uno no trabaja, no recibe el salario. Si no trabaja, pues claro que recibe el salario. Aquí aparece un elemento, la transformación del trauma en encuentro de salvación. Cuidado con esto, porque si nos quedamos solo con el dolor, nos perdemos el final de la película. Si nos quedamos solamente procesando y remullando el dolor, tenía una vida, la perdí, yo decidí perderla, yo decidí quitarla, yo no decidí dar ese consejo, esa persona no lo merecía. Y como no lo merecía, entonces yo no quise trabajar por ella. Yo sé quién decide, quién se salva, quién. En fin, 1000 cosas que nos llegan a la cabeza. Que me vienen ahorita muchas a la cabeza, pero pues para respetarle su tiempo, pues Dios me perdone que no esté faltándole al espíritu. Tanta cantidad de cosas que vienen. Si nos quedamos solamente con eso, con el trauma, nos perdemos el encuentro de la salvación. Y ojo, porque eso no es un tema como de premio. Es como si trabajáramos y después no cobráramos. Y eso es un problema del berraco. Y ojo, y nuestro Señor que me perdone, incluso es un problema para Dios. Hágame el favor. El cuarto paso. La apertura de los ojos, que se puede con la comunión, con la común unión, estar con. ¿Cómo le habían reconocido al partir el pan? Yo, porque es que aquí me salté un pedacito que es el cual quiero dejar para el final. La palabra prepara el corazón, pero es en la mesa compartida
¿Dónde ocurre el reconocimiento? Ojo, todo requiere una preparación. Y la preparación arranca la palabra. ¿Sí? Ojo, nuestro Señor nos llegó abrupto, brusco, si me lo permiten, grosero. Yo estoy aquí. ¿Y cómo así que no creen? ¿Sí? Hombres de poca fe, véanme, vean que sí lo logré. No, está en el camino. Acompaña en su dolor, acompaña como en la decepción. ¿Quiénes? ¿A dónde iban? Recuérdenme, por favor, alguien active el micrófono. ¿Este camino es para dónde? ¿Cuál es la meta de este camino? Emaús. Emaús. El camino es allá. ¿Mm? Y va y llega allá. ¿Mm? Va y llega en el camino, en los que van para allá. Dice la palabra cuánto habían caminado. Y dice allí, y se puede convertir a kilómetros y tal. O sea, habían caminado artico. ¿Mm? Ojo, esto no es solamente de intelecto, del que se la sepa. No, ya quisiera uno. Toca entrar en el misterio. Y la única forma de entrar es en la liturgia. Por eso hay personas que así hayan hecho tercero de primaria, como mi papito, que empezó a hacer tercero de primaria y ojo porque no lo terminó. Y su vida de fe, y perdón porque aquí quiero ser atrevido y injustamente atrevido, nos lleva en espiritualidad a todos. ¿Sí? Es insertarse en el misterio a través de la liturgia. En hacer lo que nos enseñó. ¿Sí? La caridad, que es amor, la hospitalidad, en abrir los brazos. ¿Qué necesitas? Aquí estamos. Comentario. El encuentro con la vida siempre cambia el camino. En estos días, en medio de la tragedia que hace 8 días, y oramos por eso, porque ya se intuía, el Espíritu nos inducía que algo fuerte estaba pasando con nuestros hermanos de Venezuela. En esos 2 terremotos que es inusual, ¿eh? Que no es una cosa de gratis, con unos segundos de diferencia. Y porque hubo unas cosas antes que claramente que anticiparon que esa barbaridad iba a suceder. Así, tragedias de la naturaleza. Ah, no, el hombre no tuvo nada que ver. Bueno, a ver, ahí ve todos los asteriscos que queramos. Hace 8 días lo intuíamos. Y hace unos días, y ustedes escucharon la noticia, unos hermanos rescatistas de Jordania, cómo les cambió la vida cuando lograron rescatar a un bebé. Ese encuentro con la vida les cambió la vida y les cambió la vida lógicamente al bebé. Y todos los que supieron eso alrededor los impactó. Eso para lo que iba mencionando previamente, ¿sí? A nuestra hermana que nos estaba compartiendo, nosotros no logramos captar todo el impacto de la acción de Dios. Y eso se da aquí. Esa culminación del encuentro, insisto, no es solamente desde el intelecto, desde el saber, ya que quisiera, como ya lo mencioné. Implica meterse, insertarse del misterio, nadar en él. Y ojo, porque es que aquí viene un elemento, y ojo, porque es que todavía falta algo que nos escapamos intencionalmente. El retorno de la emoción a la misión. Recuerden que hablamos de la tristeza al comienzo. Pero luego esto viene de la emoción a la misión. Y levantándose en la misma hora, es decir, tan pronto se dieron cuenta, no dijeron, mañana temprano nos levantamos. No, en ese momento, por eso recordemos el tema de la oscuridad. Volvieron a Jerusalén. Aquí les anticipo algo y ojalá que esto les quede grabado en el corazón, mis hermanos y hermanas. Lo hermoso del pasaje del camino de Emaús es que nadie llega a Emaús. Lo hermoso de Emaús es que al final nadie sabe qué carajos llega a ser allá. ¿Por qué? Porque el camino a Emaús es un camino de vuelta, ¿sí? Es volver a lo que éramos antes. Y es totalmente extraño ese lugar cuando hemos sido tocados por Dios. Cuando hemos sido tocados por Dios, cuando Él ha salido a nuestro encuentro, nunca vuelve a haber un antes.
Nunca. Por eso ellos, levantándose en la misma hora, es decir, a ese momento, porque tenían la necesidad de sacarlo, todo lo demás no importaba. ¿Hay plata? Ni idea. ¿Hay auspicio? Ni idea. ¿Hay hospitalidad? Ni idea. ¿Hay dónde quedarnos? Ni idea. ¿Hay cómo pagar los pasajes? Ni idea. No importa. Vamos. ¿Por qué? Porque ahí es más fuerte la necesidad de sacarlo, de decir lo que se tiene por dentro, lo que hay que decir. Volvieron a Jerusalén para decirles, venga, no se les olvide, esto aquí no acabó. El encuentro auténtico genera un movimiento automático. Cambia el cansancio, rompe ese enquilosamiento, esa pereza si se quiere, y se desanda el camino de la huida. ¿Por qué? Pasaron allá cosas feas, al que cree en el hombre, mejor no me unto de eso, vuelvo a mi tranquilidad, a mi cotidianidad, nacer, crecer, reproducirme, morir, lo mismo que hacen las mascotas que de pronto tenemos en nuestra casa. Pero la vida de un hijo de Dios no funciona así. Es desandar el camino de la huida. Es decir, estábamos escapando en realidad. Pero resulta que, hombre, no hay que escapar. ¿Por qué? Porque nadie perdió. Ahí es cuando se entra y eso se hace en comunidad. Porque no fue un caminante de Maús. ¿Mm? Y recuerden lo que le decían a él. Y ahorita vamos a terminar con el relato para ubicarnos en esa partecita que como que se pierde y como que es un poquitín odiosa. ¿Mm? Y aquí viene ese ancla tripartita. ¿Mm? Tenemos la palabra, que es la iluminación y el sentido, la fracción del pan, sacramento y misterio, y la comunidad, porque ojo, esto no es un escenario individual. La unión de eso, la vida en Cristo que genera inmunidad contra la desesperanza y pilas. Eso es lo central de hoy. Cuando estamos ahí, generamos inmunidad contra lo harto de la cotidianidad. Toca esperar al domingo para entrar a misa y volver a recargar energías. ¿Qué pasó? Calma. Estamos en miércoles. Todavía falta para el domingo y estamos cansados. Nos falta, hombre, ¿será que vamos a misa hoy? Cuidado. La vida en ese camino, en ese contacto, en esa interacción, eso genera inmunidad contra la desesperanza. Y ojo, porque la desesperanza es la puerta de una cantidad de cosas que son ciertamente contra las que nos formamos para atacar, no solamente a nosotros, sino para apoyar a los demás. Este pedacito se los paso después. Un perfil de ese acompañante, de ese agente pastoral, ¿sí? Es decir, no somos charladores, no somos conferencistas, faltaba más. Implica 3 elementos allí. Para cerrar, para terminar allí con el relato. Entender la cultura, entender las características de las personas con las que hablamos. ¿Mm? Lo decía Santo Toribio Mogrovejo. Hablar el lenguaje cultural y emocional de quienes sufren. Hablar el lenguaje de ellos. No solamente quedando en nosotros, tenemos la verdad, nos tienen que creer porque nosotros sí somos la verdad. No, vecino, eso no fue lo que nos enseñó nuestro Señor. Nuestro Señor se nos acercó y de forma muy empática nos señaló y nos dijo, hombre, ¿qué les pasa? ¿Por qué tan tristes? Eso es lo que nos toca hacer de entradita. ¿Mm? La paciencia pedagógica que ilumina. Ojo, respetar los tiempos de maduración de la fe. Si alguien se fue, hombre, cayó en el lado oscuro de la fuerza, no fregues. Hombre, hay lugar para cuestionamiento. ¿Sí? Es el camino. Y cuando regrese, con los brazos abiertos. Esos son los tiempos de maduración de la fe. No todos estamos en el mismo momento. No todos estamos en el mismo momento. ¿Sí? Ojo, testigo no solo maestro, les boto este detallito, que es el subtítulo de un libro que estoy escribiendo sobre el Espíritu Santo, en Pedro y en Pablo, primero en Pedro, que el subtítulo es el siguiente: de la cobardía del espectador a la valentía del protagonista. ¿Sí? Ojo, esto es que no salga de aquí y que no salga del video, ¿no? Tiene relación con esto. Testigo, no solo maestro. Es educar, ¿sí? A través del
del testimonio, a través del comportamiento, mostrando la verdad. No es un tema de tradición. No es un tema de tradición, cuidado con eso. No es un tema de tiempos litúrgicos, ¿sí? Nuestro Señor no es costumbre. Nuestro Señor es verdad y es vida que va cambiando cada día. Así como el texto de Maús, que lo hemos revisado muchas veces, espero que ahorita que lo vamos a revisar un poquitín, así de forma rápida, nos arroje algo adicional, sobre todo una frasecita particular. Es el estado de misión permanente. Como hablamos del mapa, ¿sí? Aquí lo retomamos. El mapa de Maús no es un destino final, porque nadie llega a Emaús. Y perdonen que lo reitere con tanta emoción, porque es que a mí me encantó, porque es que cuando me di cuenta, dije, pero qué carajo, yo estaba esperando desde lo teológico encontrar, bueno, características de Emaús, poder procesar, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie llega a Emaús, es decir, nadie vuelve a lo que era antes. Porque cuando nuestro Señor toca, nada permanece igual. Bendito sea Dios. No es un destino final, es un punto de partida siempre. Es un punto de partida continuo, incluso en el momento de la muerte. Incluso el momento de la muerte termina siendo dentro de ese continuo un punto de partida. Y eso solamente se entiende cuando uno está tocado por Dios. Claro que viene el dolor. Y he tenido en consulta personas que tienen duelos de años y no han logrado superar la muerte de un ser querido. ¿Por qué? Porque no han sido logrado tocar, no han podido abrirse a dejarse tocar por nuestro Señor, para entender que incluso la muerte es un punto de partida, porque cuando se está con Él, todo es un punto de partida continuo. Es así como viene este final. Solo cuando la fe, entendiendo como que es un don que nos regala Dios, se vuelve ese estilo de vida que lo trabajamos a diario, que asumimos la cruz, que hablamos incluso hace 8 días, la escucha, la palabra, y el compartir. Ahí es que logramos entender y aprender a caminar bajo esa luz del resucitado. Y ojo, porque hay un escenario allí que aparece todavía difuso, que es al cual nos vamos a referir ahora, inmediata mismo, ¿sí? Que es cortico. Y con esto vamos ciertamente a terminar. Permítanme aquí que les deje esto aquí. Ya aquí ya no veo cómo hago para dejar de compartirte, por Dios. Ya, ok. Aquí, ok. Mis estimadas hermanos y hermanos, voy a leerlo de la Biblia de Jerusalén. Perdón, voy a leerlo de la Biblia latinoamericana y hay una partecita que voy a repetir desde la Biblia de Jerusalén. Lectura del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús. Un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Traducción Biblia latinoamericana. 12 kilómetros de Jerusalén. ¿Sí? Es decir, en carro estamos hablando como un cuarto de hora. A pie, su ratico. Unas 4 horas, una cosa así. A buen paso. E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona, no imaginario, en persona, se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Nuestros ojos no ven la realidad y el que lo diga, hombre, lo hablamos no desde la teología ni desde la fe, desde la pura biología. Claro que no. No, había algo que impedía que los ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ojo, el nombre no es gratis.
Uno de ellos, el que toma la iniciativa, es el del nombre. Es el que tiene identidad. Cuando uno toma la palabra, asume identidad. Le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? Hay gente que no se entera. ¿Mm? Claro. Pero él que lo vivió, no lo entiende. Dice, usted es el único que no se ha dado cuenta de todo lo que pasó. Está manifestando un poquitico de rabia. ¿Por qué? Porque no está sintiendo lo que él siente. Y cuando uno se da cuenta que alguien no siente lo que uno siente, uno le pregunta, hombre, ¿no se da cuenta que estamos velando aquí a fulanito de tal? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno, con nombre. No le hablaron del que crucificaron, no, Jesús el Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras. Ahí todavía como judíos lo reconocían como profeta. Lo mismo que sucede a día de hoy con los judíos, que lo reconocen como hombre poderoso, profeta y tales, pero no como el Hijo de Dios. Reconocido por Dios y por todo el pueblo, pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Recordemos que la mujer no es que gozara de mucha credibilidad en aquel entonces. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal cual como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Tenían que resaltar que uno de los varones sí había visto lo mismo. Entonces, él les dijo, que poco entienden ustedes y que lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Ojo, que lento significa, hombre, se van a demorar. No tenía que ser así, que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca al pueblo del que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Ojo, hizo como que quisiera llegar a la meta. Estaban cerquita de Maús. Ojo, rasguñaban su origen. Pero ellos le insistieron diciendo, hombre, quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Esta frasecita ojalá la repitiéramos nosotros todos los días antes de dormir. Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. ¿Por qué? Porque ellos se lo pidieron. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dieron el uno al otro. Nos sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las escrituras. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Esto les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado, lo que recitamos nosotros y repetimos nosotros en un saludo pascual. Y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. Hay una cosita aquí que se nos escapa y quiero que la veamos aquí en la Biblia de Jerusalén. Quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entonces pues se quedó con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ojo, dice aquí algo adicional, pero él desapareció de su vista. Palabra del Señor. Ojo, nótense la diferencia. ¿Qué tipo de crueldad o qué escenario es ese de que
En un escenario se desapareció, dentro se desapareció de su vista. La Biblia de Jerusalén se caracteriza por ser más literal. Por eso lo quise mencionar allí. ¿Por qué nuestro Señor desapareció de la vista? ¿Por qué no se quedó? Es lo que uno diría muy humanamente. Pero ojo, dice ahí, desapareció de su vista. Ojo, una cosa es que se desaparezca, una cosa es que ya no esté, y otra diferente que ya no lo veamos. Por favor, alcen la manita aquí ya para terminar. Por favor, ¿quiénes de ustedes han comulgado? Benito ha comulgado, Rubén, Gabriel, Ana María, Jenny, Rosa, uno con un monachito así que está, ya no sé cómo hacerlo, me tienen que enseñar. Rosa, hemos comulgado. Ok. Al momento de comulgar, ¿han visto la sagrada forma? ¿Han visto la hostia? Alce la muñachito, ¿quién ha visto la hostia? ¿Mm? Jenny, ok, Benito, Rubén, enhorabuena, bendito Dios. Con Rubén creo que tenemos una cita pendiente, enhorabuena. Aprovecho aquí para agendarlo. Muy bien. Ok, bien. La han visto. Ya han comulgado. Después de comulgar, ¿lo siguen viendo? Así, biológicamente. Lo sentimos. No, no fue mi pregunta. ¿Lo, No, no lo lo ven? vemos. No lo ven. No, lo sentimos. No, no es la pregunta. Porque es a lo que se refiere la palabra. Lo perdieron de vista. Para entender esto. ¿Lo siguen viendo? No. ¿Por qué no lo siguen viendo? Porque ya no está afuera. Porque ya no está al otro lado de por Dios. Porque está dentro de ellos. Por eso es que tienen esa fuerza para volver allá y decir con toda seguridad, ¡hombre! Y les cuentan lo que pasó y cómo lo reconocieron al partir el pan. Ojo, una cosa es decir que lo sentimos, y claro que lo sentimos, claro que sí. Pero ojo, el sentirlo implica tenerlo, ¿sí? Yo puedo sentir una caricia. Y otra cosa es llevarme eso todo el tiempo. Por eso es que a veces las palabras de nuestro español, que es un idioma muy joven, el idioma que hablamos no tiene más de 2000 años. Y en eso nos lleva pues mucha ventaja el hebreo, el griego, en fin. Por eso es que a veces cuando hablamos, a veces nos quedamos tan cortos. El sentir es diferente al tener. Y aquí, en esa partecita, dice, hombre, se desapareció. En nuestro idioma español suena cruel. Porque, hombre, es como sonar como que ya no está. Pero, hombre, y ese es el camino en el que estamos. Venimos de una parte de formación. Y ahorita estamos en un proceso transicional porque viene otra parte. La otra parte es poder asimilar y abrir esos ojos para poderlo sentir y llevarlo. Por eso es tan importante este camino ahorita. O entender el camino ahorita. ¿Por qué? Porque la cantidad de dificultades que se nos van a presentar aquí en adelante, bendito sea mi Dios, no importan. Porque vamos a recordar que cuando Él nos explica la palabra, nos prepara, que cuando parte el pan y se desaparece, y recordamos en el texto, desaparece de nuestra vista, pero que no lo veamos no significa que no esté. Y otro escenario ya porque está en nosotros. Es decir, y veamos el camino completo ya para terminar, mis estimadas y estimados hermanos. Se nos acerca. Estábamos tristes, no teníamos de qué agarrarnos. Se nos acerca y nos pregunta, alista nuestra corporeidad, alista nuestra naturaleza. ¿Qué dolor tienes? Ofertorio. Esto es lo que tengo. No solamente dar las moneditas cuando pasa la cuchita a darlo y que uno bota sus 2000 pesos de generoso. En el altar,
Hay que poner ahí, tengo estas vainas, tengo estos problemas, tengo estas vainas, tengo estas cosas que no me dejan avanzar. Pero estoy aquí y eso es lo que tengo, no tengo más cosas. Ok. Surge algo que yo quiero ver así, sé que no es así, pero Dios me perdone y ustedes por favor tengan caridad conmigo. No regaña, ¿eh? Hombre, qué lentos son para entender. Pero los entiendo y aquí sigo con ustedes. Y explica la palabra. Desde Moisés a los profetas, eso es full Antiguo Testamento. Lo que pasa en las lecturas, ¿sí? Sobre todo en la primera lectura, antes del Salmo. Recordemos que la primera lectura es Dios hablando y el Salmo es el hombre respondiendo, por eso es que no decimos ahí palabra de Dios. Explica la palabra. Luego el sacerdote hace una traducción, no siempre muy atinado, pero ahí está, ¿no? Y está con nosotros. Y nos prepara ¿para qué? Para poderlo reconocer partiendo el pan. Mis hermanos, y ahí es cuando uno va entendiendo mejor lo cristiano, ¿eh? Cuando viene la epíclesis, cuando viene la consagración, cuando se escucha la campanita, y algunos agachan la cabeza, es como si es como si no se perdiera el final de la película, es como si se perdiera el momento más épico de la película, y es cuando toca estar viendo ahí, ¿sí? Como la elevación es cuando toca estar viendo ahí al sacerdote. Y luego viene el momento en el cual parte el pan, y ojo, dejamos de verlo. ¿Y por qué dejamos de verlo? Porque ya no está fuera de por Dios, porque está dentro nuestro. Y eso es lo que nos permite avanzar en el camino de manera diferente. Eso es lo que nos permite evitar la necesidad de volver a como estábamos antes. Es lo que nos impide llegar a Emaús, por cerca que estemos, como dice la palabra. Lo bonito del pasaje de Emaús es que nadie llega a Emaús. Nadie vuelve a retomar su camino como antes. Y muchas personas están necesitadas de eso. Por eso nosotros nos formamos. Por eso nosotros sacamos tiempo. Por eso es que hacemos el rosario. Por eso es que nos encontramos los miércoles. Por eso es que hacemos lo que hacemos. Para poder entender eso. Y vaya que nos falta camino. Bendito sea Dios. Siempre hay camino para el que camina. Y para el que canta, siempre hay canción. Mi estimado decir que lo haces tan bonito. Que tu gracia, Señor, inspire, sostenga y acompañe todas nuestras obras, para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente y tienda a ti como a su único fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Fue para mí un gran privilegio haberles podido compartir esto. De verdad, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Y quedo de ustedes para sus inquietudes, preguntas y demás elementos. Grito, de verdad, muchísimas gracias por este tema tan maravilloso que nos has regalado esta noche. De verdad que sentimos en el fondo de nuestro corazón, como dice la misma lectura, que nuestro corazón ardía realmente al ver la manera tan bonita en que explicaste. Y es una manera de iluminar también nuestra vida, porque muchos de nosotros nos hemos alejado de nuestra propia Jerusalén y hemos tomado rumbos diferentes. Pero por bondad y misericordia de Dios, Él siempre ha querido salir a nuestro paso y ha querido mostrarnos su vida. Y nos ha llevado de la mano a esa Eucaristía que sería como comparo la Eucaristía en este momento como el camino de Emaús, y cuando llegamos al momento culmen de la Eucaristía, que es partir la fracción del pan, ahí realmente se nos abren nuestros ojos y Cristo deja de estar afuera y llega a nuestro interior, y esa es la fuerza que necesitamos para retomar el camino. De verdad que absolutamente maravilloso, y retomo las palabras de un sacerdote algún día que me decía:
cuando no veas la cruz delante de ti es porque está atrás y te estás alejando. Entonces es volver a ver nuevamente la cruz y poder con la fuerza de este alimento, como dice la palabra, regresar a por esa cruz de la que no debemos escapar, sino la que debemos perseguir siempre, más nosotros siendo misioneros como lo somos. Mil y mil gracias, Pedrito. A ti, mi estimado Benito, por la bendición de la invitación, y sabes que para mí es un gran privilegio. No sé si hay alguna inquietud o algún comentario, o ya quedo ustedes para la oración final. Bueno, una última cosa, yo te pediría el favor de que nos regalaras pues las filminas de la presentación de la charla de hoy, porque de verdad que es importante para nosotros, para de alguna manera tenerla ahí y poderla repasar cuando lo consideremos necesario. Y no siendo más, mis hermanos, mil y mil gracias por su participación en el grupo. Y vamos con la oración final que dice: guárdanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, pues mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que en esta noche y siempre nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por abrir ese espacio en sus corazones y que tengan una feliz y bendecida noche. Pedrito, mil gracias, mil y mil gracias. Mañana cuando lleguemos a Bogotá estaremos en contacto contigo. Mil gracias. Vale, a ti, que estén muy bien. Dios me los bendiga muchísimo. Muchas gracias. Amén. Gracias. Dios Para todos los bendiga. los proteja. Pero muy maravillosa esta enseñanza. Gracias, don Pedro, muy amable. No, para mí fue un privilegio, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Dios me los Muchas bendiga. gracias. Dios los bendiga, Federman.